y todas bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Cómo estamos? Bien. Maravillosamente bien y en gran manera. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, ya que vienen muy bien, algún testimonio, algún agradecimiento para la gloria de Dios. Lo escuchamos o la escuchamos. A ver, ¿quién dice yo? Lalito siempre es primero. ¿Quién? Lalito siempre es primero. Lalito, siempre se queda ahí, Sí, ahora poniendo el orden sí. o el desorden. Desorden también a veces. Ok. Pues adelante, Lalito. Ay, sí. Ni modo. No, pues qué les diré. Desde ahora que nos congratulamos todos de que nos regocijamos de haber tenido una bendita Nochebuena, como debe de ser buena, ¿verdad? Pues no hay ataques, cositas llevaderas, situacioncitas mínimas, y entonces, pues, la bendición es total, amén, es total, y hay mi soldadito de batalla que anda por ahí también anda muy envalentonado por la palabra de Cristo en su vida, y solo de esa manera sus retos se han ablandado. Entonces un padre se regocija en la felicidad de sus hijos. Así es, amén. En nuestro caso, todos mis hijos los veo fortalecidos, y a lo mejor mi muchachita que está un poquito más apenas tibiándose el agüita, pues veo unos buenos testimonios, que es lo más importante. Amén. El testimonio y la modificación de actos o de hábitos en nuestras vidas va moviendo los corazones, no solo de ella, yo pienso que de todo el entorno en que uno se desenvuelve. Así es. Entonces, pues, no nos queda más que seguir agradeciéndole a Cristo, siendo obedientes. Amén. Y pidiéndole ayuda para esa obediencia, porque no es fácil. No es fácil. Ahorita vamos a estar en la mira del tremendo malévolo, porque estamos llenos de dicha. Así Entonces, pues bueno, hay que estar preparados si no enfriamos. Ahorita ya se nos había pasado la hora y digo, ¡ay, que nos son las 6! Y ya vi la camionetita y vámonos, y nos dimos la levantada, estábamos viendo un programa. Y digo, vámonos, ya son las 6, se nos había pasado. Pero pues no, el canijo enemigo no logra apagar la flama. Está al 100 y pues gloria a Dios por la vida de todos los congregados. Los que no vinieron por sus razones se respetan, pero sabemos que estamos todos en el camino de Cristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, el ataque ahorita no va a dejar de disminuir, al contrario, son días festivos, son días de regocijo, y pues el enemigo va a querer hacer algo, pero hay que estar bien firmes para que nos podamos sostener y que podamos dar la buena batalla y el buen testimonio para la gloria de Dios. Amén. Amén. Ok, ¿algo más, Lalito? Sí, nosotros estábamos en un dilema por lo de la idolatría del lado de la casa de mi suegra, con todo respeto, no voy a hablar mal de ella, pero hubo circunstancias por las cuales no va a haber tanta gente allá. Yo estoy viendo ahí la obra de Dios. Por ahí una cuñada no está delicada, pero está enfermita, no piensa ir ese día, que es cuando adoran. No piensa ir. Otra hermana de Coco recién está abueleando, entonces está con los cuidados abuelescos. Entonces nosotros estábamos pidiéndole a Cristo cómo hacerle para no caer en el rechazo al monito, como dijo Uri, al monito, y todo nos lo puso en bandeja para facilitar la no ida y la no exponer a un rechazo y hacer sentir mal a mi suegra, porque yo en realidad lo que no quiero es lastimar sus sentimientos, porque sí le he agarrado mucha estima, ¿verdad? Aún con los barazos que me pegó. La quiero mucho y Coco lo sabe. No se te olvidan. Sí, no me se me olvida, pero lo uso de manera chusca, no por recelo. Entonces, pues va a ser más grato el que no ve ese rechazo a esa idolatría que ella, pues yo creo, Ana, pues se la puede llevar a la tumba. Entonces Dios quiere y pues cambiase un día de repente y que diga, amén, que hagamos una oración de reconocimiento a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, pero nos puso el panorama nuestro Padre Santísimo en una zona de confort.
Claro. De todos modos nos vamos a ir hasta el día siguiente, pero hay varios factores que dice uno, al día siguiente va a caer toda la familia, pero ya pasó la idolatría. Así es. Entonces, pues, yo pienso que Él está orando de alguna manera. Amén. Porque fue esta, y misteriosamente el día, solo que con todo respeto a mi esposa no lo quiere ver así, yo sí lo concluí, porque el día que iban también a ver a la Virgen de las Torrecitas, Sí. no llegaron, ¿por qué? No sé, y ni me interesa, pero no llegaron. Y ahorita que va a haber tal idolatría, se amenuda la congregación de tanta gente, de sus demás hijas, y no todas van a estar ahí. No lo aplaudo, pero son circunstancias, de alguna manera. Como uno está orando por ellos, Sí. pues Dios está actuando de alguna manera. Pues, Amén. ¿por qué me enfermé? Pues a veces una enfermedad también ocurre para que vengan cosas buenas. Y Así vamos a es. darle la gloria a Dios y Sí, que amén. todo lo que tenga mi cuñadita ahorita que está enferma sea algo pasajero. Amén. Amén. En el Así nombre de sea. Cristo. Amén. Ese es mi testimonio el día de hoy. Sí, gloria a Dios. Sí, la mayoría de las enfermedades que se presentan son para la gloria de Dios. Amén. Ya sea de una forma o de otra, sea para que asistan, para que no asistan, para lo que sea, la mayoría son para la gloria de Dios. Entonces, pues sí le podemos dar ese propósito también al Señor al poder, al tener estas enfermedades y al tener esas circunstancias, pues Dios se manifiesta de una manera santa y ayuda también, como dices, a que no den ¿cómo se llama? Ese desaire, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces Dios tiene el control de todo. Aquí es donde vemos que Dios tiene el control de todo. Y cuando se dice todo es de todo. ¿Sí? Tenga uno experiencia o no de todo, Dios tiene el control, nada más que no lo entendemos. Hasta que ya pasamos la prueba, entonces después lo podemos entender. Mientras no pasemos la prueba, no lo vamos a entender. Amén. Amén. Ok, ¿alguien más que le quiera dar gracias a Dios? Vienen muy tibios ahora. ¿Qué les pasa? No es que vienen muy bien. Por eso, porque no ha pasado nada malo, venimos muy bien. Todo tranquilo. Todos tranquis. Gracias a Perfecto. Dios. Gracias Muy a bien. Dios. Muy bien, muy bien. Ok, pues bueno, si no hay más agradecimientos, pues vamos a entrar a nuestro estudio. Amén. Vamos a seguirle con la autoaceptación, ¿sí? Nos quedamos en si siento simpatía por mí mismo, significa que me he aceptado, es la pregunta donde viene el punto número 19. Si siento simpatía por mí mismo, es la página 24. Dice aquí, significa que me he aceptado. Y dice aquí, la autoaceptación es mucho más profunda que simplemente simpatizar conmigo mismo. En realidad no tiene nada que ver con eso. Autoaceptación es ver el diseño de Dios para mí y entender el propósito de cada rasgo que Dios ha traído a mi vida. Algunos inalterables pueden ser desagradables, como el aguijón en la carne de Pablo, pero autoaceptación es estar en paz con Dios por haber permitido Él que esos inalterables estén en mi vida y entusiasmarme con lo que puede lograr en mi vida y a través de mí a causa de ellos. Entre más completamente entiendo y aprecio la manera en que Dios me hizo, mejor puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Vamos a ver Mateo 19:19. Mateo capítulo 19, versículo 19. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vienen dos ahí. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué vendrá primero el mandamiento de honrar a los padres y después el de amar al prójimo como a nosotros mismos? Porque hay un orden. Hay un orden. Un orden de Dios. Así como Okay. lo amamos a Él, Uh-huh. En el cielo, por decirlo así, en la tierra es primero honrar a tu padre y a tu madre. Si no, no. Ok. Bueno, ¿con quién más tenemos problemas? ¿Con quién tenemos más problemas cuando somos hijos?
Con los papás. Con los padres, ¿verdad? ¿Con quién tenemos más problemas cuando ya no somos hijos, pero que ya andamos fuera de? Pues tenemos problemas con el esposo o con la esposa, o si no, con las autoridades. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar bajo autoridad. La mayoría queremos hacer lo que bien nos place. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces dice aquí, honra a tu padre y a tu madre. Ok, primeramente honra a tu padre y a tu madre, pero acuérdense, el padre y la madre son nuestra autoridad de parte de Dios. Y por eso tenemos muchos problemas también con nuestros padres. ¿Por qué? Porque no nos queremos sujetar a la autoridad de Dios. Por eso dice aquí que si siento simpatía por mí mismo, significa que me he aceptado. Una cosa es que yo me simpatice, que yo quiera hacer lo mismo, pero pero si no me sujeto a la autoridad de Dios, ¿cómo voy a tener una autoaceptación? ¿Sí me siguen? ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, para yo poder tener una autoaceptación, tengo que aceptar la autoridad de parte de Dios. Por eso muchas personas no pueden ser autoridad. Quieren ser autoridad cuando no se sujetan a la autoridad. Entonces, dice el Señor Jesús que cómo te van a poner en autoridad, cómo vas a ser alguien ejemplar si tú no obedeces. Si no obedecemos, ¿cómo vamos a ser autoridad? ¿Sí? No cuadra. No es algo que sea grato delante de la presencia de Dios, y menos en la iglesia. En el trabajo, a lo mejor por barbero y porque estoy ahí buscando que me acepte el patrón o el jefe, por eso puedo tener también una autoridad. Mas, sin embargo, aún así, fíjense bien, aunque sea barbero, se está sujetando a la autoridad. Por eso llegan a tener también autoridad en el trabajo, pero no quiere decir que sean una autoridad ejemplar. Puso una compañera en el Face que el líder no les dice qué hacer, sino que se ensucia las manos y les enseña cómo hacerlo. ¿Sí? Y nuestro líder así lo hizo. Agarró un lebrillo con agua, su toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Y cada uno de los que estamos sirviendo estamos haciendo eso. El poder presentarnos nosotros a las 6 de la tarde es un servicio a ustedes. Amén. Porque nosotros llegamos aquí a las 6, bueno, antes de las 6, ¿sí? Y es para prestarles un servicio a ustedes. Imagínense que la familia pastoral llegue a las 6:30 de la tarde. ¿Qué van a decir? Pero eso está muy listo. Sí, ¿verdad? Rápidamente, este pastor y esto y lo otro y aquello. Y empieza... Que es muy, y que las puede. Ajá. Así son. Pero cuando llegamos antes de las 6, nadie dice nada. ¿Sí me siguen? Sí. Pero ¿por qué llegamos antes de las 6? Porque nosotros estamos obedeciendo a Dios. Estamos prestándole un servicio a cada uno de ustedes. Estamos sujetándonos a Dios por medio del horario. Porque aunque a Dios no lo rige el tiempo, a nosotros sí. ¿Se acuerdan? Tiempo de Dios, tiempo del hombre. ¿El tiempo del hombre cuál es? ¿Quién se acuerda? Acuérdense, les di el nombre científico. Cronos, el tiempo del hombre. ¿Y el tiempo de Dios? Sí, también se los dije. Porque para él existe el tiempo, pero no me acuerdo cómo. Lo que pasa es que para nosotros sí existe, mas sin embargo el tiempo de Dios es el que estamos viviendo ahora, después de Cristo. Antes de Cristo fuimos pecadores, después de Cristo seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores redimidos. ¿Sí? Pecadores comprados por el precio de la sangre de Cristo Jesús. Ese fue el precio que pagó el Señor por cada uno de nosotros. Entonces, el tiempo Cronos es el tiempo del hombre, el tiempo de Dios. Acuérdense, ayúdenme. ¿Cuál es el nombre del tiempo de Dios? Y que nos quedamos.
¿Mande? ¿Eros? No, ese es el amor. Eros. Ese es el amor. ¿Es un nombre raro? Sí. Ah, pero no sé. Acuérdense, ¿cuál es el Nada más tiempo? me acuerdo de la definición. Sí. O sea, que era más allá de. O sea, que no había tiempo, ni inicio, ni final. ¿No? Bueno, ahorita nos acordamos, los voy a estar ahí recordando a ver si se acuerdan. Quiero que estén recordando las enseñanzas. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, que es el que estamos viviendo ahora en Cristo Jesús, a nosotros nos rige, pero a Él no. Para Él todo es presente, para Él ya pasó todo, para que me entiendan. ¿Sí? Para nosotros estamos viviendo la etapa. Por ejemplo, ahorita yo mis 53, próximamente mis 54, y cada uno la edad que vamos representando y el tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra de vida. Entonces, todo eso Dios ya lo vivió. Por eso nosotros ahora, para podernos entender con Dios, en el tiempo de Dios nosotros nos sujetamos a Él también. ¿Sí? Kairos. Kairos, sí. Kairos, es el tiempo de Dios. Está bien. ¿Sí? ¿Qué Entonces, significa Kairos? Kairos es el tiempo de Dios. Tiempo de Dios. ¿Sí? Cronos es porque a nosotros nos rige un tiempo. Kairos no hay una cuestión que rija. De hecho, Él es el que rige el tiempo. ¿Sí? Por eso el sistema planetario, por eso el Sol, todos los planetas que dan que una vuelta al Sol ¿en cuántos días? 365 días. ¿Y la Tierra gira cada qué? Cada 24 horas. ¿Sí? Entonces, un día son 24 horas y un año son 365 días en que le da la Tierra la vuelta al Sol completamente. Y eso a nosotros sí nos rige. A Dios no. Él rige el tiempo. ¿Amén? Entonces, nosotros ahora en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, nos sujetamos al tiempo de Dios. ¿Ves? Por eso es importante ver el tiempo de Dios, el tiempo de los hombres. Por eso es importante ver la autoridad de Dios, la autoridad de los hombres. Por eso aquí, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay una coma, pero si le quitamos la coma nada más para hacerlo un poquito más claro y más específico, vamos a leerlo de seguidito. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más que nos pone las comas para separar. Punto y coma, y la coma es para separar. Pero si lo leemos de seguidito, le hallamos también otro sentido. Porque si honro a mi padre y a mi madre, entonces por añadidura voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Por eso nosotros tenemos que entender que todos los consejos que vienen son de parte de Dios. Todos. Muchos dicen, no, es que el pastor no sabe, no entiende la circunstancia que yo estoy viviendo. Ok. Pongan que tengan razón. Que el pastor no sepa. Pero Dios no lo sabrá. Amén. Dios no lo entenderá. Dios no lo conocerá. Dios no nos dará el sabio consejo. Claro, Él es el que todo lo sabe. ¿Sí? Amén. Consejos de parte de Dios, ¿para qué? Para mejorar una relación. Consejos de parte de Dios para tratar de sufrir menos una relación. Consejos de parte de Dios para superar todo tipo de problema en las relaciones. ¿Sí me siguen? Amén. Yo me acuerdo cuando me decía la pastora y el pastor en la segunda iglesia que estuvimos, es que no tienes que pedirle a Dios que cambie a tu esposa, pídele a Dios que te cambie a ti. A ver, ¿cómo? Pues es que la que tiene problemas es ella. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me cambie a mí si la que tiene problemas es ella? Entonces, pues claro, yo le decía, pastor, ustedes no saben. Entonces, cuando empiezo a cambiar yo, que le pido a Dios, bueno, enséñeme a cambiar, ayúdeme mi incredulidad, empiezo a ver el cambio y empiezo a ver la bendición del consejo de los pastores. ¿Por qué? Porque si cambio yo, cambia mi entorno. Si no cambio yo, no cambia mi entorno. Entonces,
por muy difícil que parezca el consejo de parte de Dios, tenemos que obedecer para después entender de qué se trata todo. ¿Sí? Amén. Todas las circunstancias tienen solución en Cristo Jesús. Ahora, fíjese bien. Esto que de la autoaceptación no es nada más simpatizar conmigo, porque al querer simpatizar conmigo mismo, voy a querer tener el control de todo. Y yo no puedo tener el control de todo, ni ustedes, nadie tenemos el control de todo, solamente Dios nuestro Señor. Amén. Así es de que mi esposa ahí estaba muy apurada, que porque no fueron a tumbar a Génesis, le digo, un día se te va a caer enfrente y no vas a poder hacer nada. No quería que le dieran el aire, ¿verdad, amada? Y un día sucedió lo que le dije, y no pudo hacer nada. ¿Sí? Pero está bajo el control de Dios. Sí. Entonces, por más que me apure, por más que yo quiera evitar muchas cosas, en su momento no las voy a poder evitar. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas y usa todas las circunstancias para autoaceptarme como realmente soy. Débil, sin tener control de nada, y tengo que obedecer en todo para poder entender el poder de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, estos dones que nos dan una seguridad es para poder nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si honro a mi padre y a mi madre y amo a mi prójimo como a mí mismo, pues voy a confiar completamente en Dios de todas las circunstancias que estén pasando. Por muy difícil que sea la circunstancia. Decía la hermana, de aquí enfrente, que su hijo se fue y ella tenía mucho pendiente y que el papá también, pero después, a final de cuentas, el hijo feliz, disfrutando sus vacaciones con el primo, regresó feliz, contentísimo, igual el primo. ¿Por qué? Porque recibió el consejo de que lo pusiera en oración, de que lo entregara a Dios, de que lo cuidara a Dios en el viaje, para que lo llevara y lo trajera con bien. Ella obedece y el joven regresa con una bendición grandísima. Y disfrutando su viaje, y ella feliz también. Otra hermanita que vino y que dice, no, es que mi yerno me dice que le pida perdón. Dice, hermano, pero yo ¿por qué le voy a pedir perdón? Entonces la agarro y le digo, mire hermanita, usted pídale perdón. Dios se lo está pidiendo. Ahora, no es para que él sea mejor, es para que usted descanse. Pero ¿cómo, hermano? Usted vaya y pídale perdón. Sea obediente. Y va a ver las bendiciones que usted tiene. Traía unas cargas tremendas, oramos aquí por ella, se fue, se presentó con su yerno, le pidió perdón y ella feliz. Y yo no tengo yernos, ni nueras, ni nada, pero si Dios dice, pídele perdón, ¿qué tiene que hacer la hermana? Pedirle perdón. ¿Sí me siguen? Pero es una cuestión de ¿qué? De autoaceptación. ¿Por qué? Porque queremos tener el control de todas las cosas, pero no podemos. Queremos solucionar todas las cosas, pero tampoco podemos. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos autoaceptamos y amamos al prójimo como a nosotros mismos y también honramos a nuestro padre y a nuestra madre, pues vamos a entender todo lo demás. Pero si no estoy sujeto a la autoridad de Dios, no voy a entender nada de la autoridad de Dios. Voy a seguir siempre tropezando con la misma piedra, como la dicha Villarreal, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Por qué? Pues porque no estamos sujetos a autoridad. ¿Sí me siguen? Amén. Entonces, si siento simpatía por mí mismo, ¿significa que me he aceptado? No, ¿verdad? Porque puedo estar muy feliz conmigo mismo, jijiji, jajaja, como muchas veces, pero la primera orden que me den o la primera circunstancia difícil que se me presente, ¡ay! Ya patiné. Ya me enojé, ya me desesperé, ya lloré, ya pateé, ya hice muchas cosas porque no me he autoaceptado. Muchas veces la ira, por eso que
Le vamos a dar este estudio otra vez. La ira viene también porque no aceptamos la autoridad de Dios. Estamos luchando contra Dios. Si Dios dice una cosa, pero yo estoy en contra de lo que Dios dice, entonces yo voy a enojarme y voy a tener problemas con la persona que me enoje. ¿Por qué? Porque estoy en contra de la autoridad de Dios. Miren, ahorita una cuestión bien pequeña. Estábamos aquí, le hablo a la niña, ven, a ver, pues dinos, maestra, ¿qué vamos a hacer? Ya no soy maestra, bueno, véngase, maestra, díganos qué vamos a hacer. El pastor sujetándose a la hija para el canto. Y se exalta, Señor. Se exalta a Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que sabe cómo calentar la garganta. Ella sí canta, yo no. Pero me sujeto a ella, ¿para qué? Para que no se me muele mi garganta ni la de mi hijo. Entonces los dos nos sujetamos a ella, ¿para qué? Para calentar una garganta. Ella tiene el control. Ella tiene la autoridad de parte de Dios para podernos hacer calentar la garganta. Aunque yo sea el pastor. ¿Sabe qué es lo que más impresiona mucho a los cristianos? Que un pastor obedezca a una oveja. Y el pastor se va a sujetar también a la oveja cuando viene de parte de Dios. Cuando no, se le va a poner un alto. Pero si es de parte de Dios, se sujeta a uno. En los encuentros, muchos pastores llegan a ser servidores. ¿Sí? Y los servidores llegan a ser los que están en autoridad para dar la palabra de Dios y para mandar a los pastores, ya sea a lavar un baño, a tender una cama o a servir una mesa. Y los pastores obedecen. ¿Por qué? Porque entendemos el principio de autoridad. ¿Sí me sigue? Entonces aquí se quita nuestro ego, nuestro complejo de superioridad. No, es que yo soy el pastor, ¿cómo? No, hasta el pastor tiene que servir. Tenemos que servir. ¿Sabe cuándo fue cuando más gente se juntó para el aseo? Cuando, aunque ustedes no me vieron, les comenté que yo andaba limpiando la iglesia. Pero como Dios sí me ve, movió sus corazones. Principios de autoridad, hermanos. ¿Quiere tener un ministerio? Sujétese a su autoridad. ¿Quiere que su ministerio sea bendecido? Sujétese a la autoridad. ¿Quiere que su hogar sea lleno de bendición? Sujétese a su autoridad. Pero no quiera brincar, como se dice comúnmente, las trancas, porque entonces su hogar no va a tener bendición. Si la mujer no se sujeta al esposo, se va a estar deteniendo mucho la bendición en su hogar. La mujer dice, ¿sujeta a quién? Al marido, y el marido a Cristo. Ese es el orden. Pero si la mujer brinca las trancas, entonces ya no hay orden de parte de Dios y todo se viene abajo. Y las bendiciones están detenidas porque Cristo, nuestro Señor, quiere darnos bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, pero no. El que no está sujeto detiene la bendición en su hogar. Entonces es importante sujetarnos y autoaceptarnos. El autoaceptarnos, ahorita lo vamos a ver, también tiene que ver con ¿qué? Con mi sexo, con mis obligaciones, con mi número de hijo nacido, si soy el esposo, si soy la esposa. Toda la autoaceptación viene en ese orden. Analicen sus hojas. Por eso lo estamos viendo parte por parte, pero englóbenlo todo y van a ver que lo que les estoy diciendo es verdad. ¿Amén? Amén. Entonces, nada tiene que ver el sentir simpatía por nosotros mismos que habernos autoaceptado ya completamente. ¿Alguna duda aquí? Por ejemplo, Víctor, cuando es, pues,
ahorita que dices que cuando es un consejo es cuando Dios nos está hablando, Sí, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando es en realidad el Señor quien nos está hablando o podemos Sí. decir, no, esto no es así o como. sí, mira. Si ya te autoaceptaste, Ajá, entonces tú vas a sentir mucha paz con el consejo. ajá, Si no te has autoaceptado, vas a sentir rebeldía. ujú. En cualquiera de las dos vas a sentir la presencia de Dios. Ah, ok. ¿Sí? Sea de quien sea el consejo, Así venga de es. quien venga. Sí, porque si te está dando un buen consejo, o sea, malo que te dijeran, mira, no, tú aviéntate de cabeza de un segundo piso y no te va a pasar nada. ¿Sí? Pero si un pastor, un maestro o un hermano en Cristo con un poco más de tiempo te da un buen consejo, viene de parte de Dios. Y no hay duda. Lo que pasa es que, como les comento ahorita, si no hemos llegado a la autoaceptación, entonces no aceptamos la autoridad, porque aquí está, honra a tu padre y a tu madre, son símbolos de autoridad. Si no hemos aceptado la autoridad de parte de Dios, entonces vamos a seguir en rebeldía. Porque, por ejemplo, aquí al final de cuentas, si no honras a tu padre y a tu madre, no vas a poder hacer nada absolutamente. Jamás. Por eso todos debemos de perdonar a nuestro padre y a nuestra madre, aunque no nos lo pidan. Pero ya no van a tener nada en contra de nosotros, aunque digan muchas cosas. No, pero Víctor, no sé por qué anda haciendo todo eso en la iglesia. Pero saben que ya no dicen, pero él es un malagradecido. Ya no dicen, él me faltó el respeto. Ya no dicen, él vino y me dijo de cosas tomado. Él ya no hace nada en contra de sus padres. ¿Por qué? Porque ahora sí tienen que decir, pero para la gloria de Dios. ¿Sí? Y cada consejo, por muy simple que sea, lo podemos tomar para honrar a Dios y para ser nosotros también bien guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, es muy importante para nosotros. Honra, mande. Y cuando la mujer le da el consejo al esposo y el esposo no la acata. Ahí hay un problema también de autoridad, porque dice la palabra de Dios que nos debemos de sujetar los unos a los otros. Entonces hay problema también en el esposo. Todavía no se ha autoaceptado completamente. Y hay que entregárselo a Dios. Muchas cosas vienen a veces de parte de mi esposa, yo me quedo callado y ella piensa que no la tomo en cuenta, pero lo estoy tomando en cuenta. Muchas de sus cosas ella dice que no, pero muchas de las cosas que Dios ha cambiado en mi vida ha sido por consejos que he escuchado de parte de Dios por medio de ella. ¿Por qué ¿Sí? no decir tienes razón? Porque todavía somos orgullosos, Coquito. Acuérdense, somos seres humanos que todavía fallamos. Entonces, tanto el hombre como la mujer no decimos tienes razón. Yo son pocas veces la que le he dicho a mi esposa también que tiene razón. Pero porque todavía la carne, acuérdense, la carne es contra el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen. Mas, sin embargo, entendiendo el principio de autoridad, vamos a entender que viene de parte de Dios y que vamos a mejorar los dos. Y entonces, en ese caso, para la mujer, ¿cómo poder contra eso de querer siempre una respuesta? Esperar el tiempo de Dios, hija. Porque a veces puede, bueno, al menos yo lo tomo de que a veces está abusando de su autoridad. Ajá. De que él se toma el papel de yo soy la autoridad y por qué te voy a obedecer a ti. Sí, lo que pasa es que no has perdonado bien a tus autoridades, hija. Cuando sentimos eso es porque traemos algo todavía en contra de nuestros padres. Entonces, ¿a quién vamos a ver ahora como autoridad? Al esposo. Y el esposo, pues a la esposa, aunque no nos guste. Vamos a verla como autoridad, porque es una autoridad de parte de Dios, también para nosotros. Acuérdense, lo que vimos en el estudio de matrimonios, el hombre es como el salvador de la mujer, pero la mujer también funge el mismo papel. Acuérdense, no nada más es en un solo sentido, es en los dos. ¿Qué pasa cuando un hombre no tiene una esposa? Pues anda de tremendo. ¿Y qué pasa cuando una mujer no tiene esposo? Igual. Entonces los dos fungen como salvadores de la vida de cada uno. ¿Salvadores de qué? Pues de una perdición.
Mande, Fíjate Chio. que ahorita que lo mencionan, yo también ahorita me he dado cuenta que abusa más Víctor, o sea, como que ahora abusa un poco más, Sí, pero ya no veo eso, o sea, eso que está pasando. Ah, exacto, ya no lo veo, o sea, yo simplemente lo hago y se acabó. ¿A qué voy con esto? De que yo me quedo pensando, digo, pues conmigo, o sea, él a mí me aguantó muchas cosas en cuestión de que tenía carácter muy débil. Y me aguantó. Entonces, ahora que ya estoy del otro lado de la tortilla, como dicen, ya no me gustó, pero yo dije, pero pues él me aguantó. Él me aguantó muchísimo. Entonces, ahora yo tengo que responder exactamente lo mismo que él me aguantó. Y estamos hablando de que no es porque no es mala persona mi esposo, simplemente de que hay cositas de que yo decía, chistos, ¿por qué ahora no me ayuda? Es mi obligación y es mi trabajo. Así es. Así es. Acabas de decir algo muy importante. No es mal esposo, no es mal esposo. No, la verdad no. Todavía tuvieran al esposo golpeador que las trae con la punta del pie en el piso y les jala los cabellos y las maltrata. Digan, de veras tengo el peor de los esposos. Pero aún así. Así golpeadas, se someten. Y aún así, le voy a decir algo. Debe de darle gracias a Dios porque usted escogió ese varón. Así es. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. No estamos en ese caso. Claro. Pero como dijo Rocío ahorita, no somos malos esposos, pero aún así dicen, es que abusas. Es que lo vemos como un abuso, pero realmente, si ya estás en el camino de Dios, sabes que tienes que dar sin esperar nada a cambio. Así es, exacto. Y que, bueno, a mí me ha ayudado mi matrimonio, todo eso que he aprendido con ustedes, que es dar Gloria a sin Dios. esperar nada. Amén. Perdonar, amar, y todo eso genera que la otra persona se vaya dando cuenta, y me tengo que sujetar. Por ejemplo, lo que decías de Santo Claus, que no existe, lo platiqué con mi esposo y él dijo, no le voy a quitar eso a mis hijos. Yo me quedé callada y dije, los tiempos de Dios son perfectos. Amén. No me voy a tener. Amén. Yo callé, yo dejé que él tomara la decisión porque él es el esposo, es la cabeza. Su camino ahorita no está en el de Dios, entonces yo tengo que esperar a que Dios sobre él. Así es. Y todo eso me ha ayudado a no sentirme así como dice Viri, no sentirme lastimada por sus omisiones. Claro. Así es. Por sus omisiones, sus faltas de respuesta, el que no apoye, muchas cosas. Pero como ya aprendí a dar sin esperar, ya no está ese sentimiento Otro punto muy importante, dar sin esperar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los seres humanos, con cada uno de nosotros, me incluyo? No nos gusta recibir indicaciones. Por eso también decimos, ahí está abusando de mí. Pero si Dios me lo está demandando, pues mejor se lo entrego. Amén. ¿Qué le pidió el Señor a Abraham? Que se fuera de su casa. Que le entregara a su hijo. Que le entregara a su único hijo, porque ya había despedido al otro. Y ahí va a entregarlo en holocausto, a matarlo. Dígame, ¿qué área de su vida no ha matado? ¿Cuál sigue siendo esa área que sigue viva, que todavía le responde a Dios? Todo tiene que morir ante la presencia de Dios. ¿Sí? Y estoy hablando de todo el pecado. Por eso el sentimiento de que no, es que mi mujer ya se está pasando. Entrégaselo a Dios, dale gracias por la mujer que tienes. Igual, démosle gracias a Dios por el esposo que tenemos, por el yerno, por la nuera, por los hijos, por los sobrinos, sean como sean. A final de cuentas están trabajando para mi crecimiento espiritual. Amén. ¿Sí? Por eso todo lo que nos sucede es para que nosotros sigamos creciendo, no para que digamos, no, este ya está abusando de mí, este también, el otro y aquel. Mejor nos debemos de sentir honrados. ¿Por qué? Porque Dios nos está usando. Está quitando y rompiendo mi comodidad. La verdad. Cuando era adolescente,
Mi cuarto, nadie entraba a mi cuarto. Y yo lo tenía como quería. Y mi mamá iba y me hacía el aseo y me molestaba con ella. Entonces le dijo a mi papá, pues ya no le hagas el aseo, ya está grandecito para que lo haga él. Y me dijo mi madre, ¿sabes qué? Ahora te vas a encargar del aseo de tu cuarto. No, hombre. Y sí, duró mucho tiempo sucio. Pero después me dio pena. Porque mi mamá no entró a limpiarlo. Lo que dijo lo sostuvo y lo hizo y tuve que moverme a limpiar mi cuarto. ¿Sí? Por eso cuando mi esposa no se mueve y no se lo limpia, bueno, yo digo, todavía le falta un poquito más. ¿Qué es lo que vimos el lunes? ¿Te acuerdas? Que primero enseñarles y ya después dejarlos. Pero a mí me dio pena, entonces empecé a limpiar mi cuarto y empecé a hacer cosas. Y eso le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me empezó a quitar mi comodidad, o sea, mi flojera. Mi holgazanería. Así, con esas palabras. ¿Cuándo se iba a imaginar Víctor que iba a andar llegando antes de las 6, llegar y bajar sillas, bajar y ponerlas, tratar de organizar a los hermanos para la limpieza de una iglesia y todo ese tipo de cosas? ¿Cuándo? Cuando aquel hombre de 16 años acostado en su cama a gusto, hasta las 12 de mediodía, si bien me iba. Bueno, si bien iban mis padres, porque a veces me levantaba más tarde. Pero la obra de Dios es maravillosa. Amén. Al más flojo lo vuelve trabajador, al más perezoso lo vuelve trabajador. Entonces, ¿por qué ahora que ya soy un instrumento útil para la gloria de Dios, me voy a quejar? Por eso le dice la palabra de Dios, le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me haces así? No podemos decirle al alfarero, ¿por qué me hace eso? Debo de dejarme moldear. ¿Amén? Ok, entonces, punto número 20, dice aquí, una vez que me he aceptado, he resuelto el problema de autorrechazo. La autoaceptación implica más que una decisión única, requiere una aceptación activa, diaria, de todo lo que Dios traiga a mi vida. Empieza con darle gracias por lo que ha hecho conmigo hasta ahora, con un énfasis especial en aquellos rasgos inalterables que yo no hubiera escogido y que en el pasado posiblemente yo haya querido cambiar. La autoaceptación viene al reconocer que Dios apenas ha comenzado su obra creativa en mí y a través de mí, y que aún no ha terminado. Y dice aquí la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, o sea, en mí, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto está en Filipenses 1:6. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo que les comentaba ahorita. Dios está haciendo una transformación de cada uno de nosotros. Somos como esa oruga. ¿Sí? ¿Qué dijo la oruga? Estoy en un proceso de transformación. ¿Y saben quién fue el único ser que le aplaudió? Una mariposa. Porque ella supo ese cambio de transformación. ¿Cuál es el animalito que se convierte en mariposa? La oruga. Como la mariposa sabe cuál es el proceso de transformación, fue el único ser que le aplaudió. Los demás ignoramos ese proceso. Por eso sentimos lo que sentimos. ¿Sí? Porque el proceso, como se los he comentado, es duro, es difícil. No sabemos cómo es el proceso, mas sin embargo, si obedecemos ese proceso puede terminar rápido. ¿Qué hace la oruga? Empieza a tejer su capullo, se mete ahí. Uno piensa que están muertos, sí, pero al rato se empieza a romper ese capullo y sale la mariposa. ¿Cuál es el principio que vemos ahí? Igual que en el huevo. Rompan el capullo por afuera, se acaba la vida. Sí. Igual que en el huevo. Que el capullo o el huevo se rompa por dentro, viene la vida. ¿Y qué está pasando con nosotros? Se está rompiendo el capullo. Amén. Salud. ¿Para qué? Para que haya más vida.
Entonces la vida viene del interior al exterior. ¿Sí? Amén. Por eso dice aquí la palabra de Dios, estando persuadido de esto, o sea, convencido, ¿verdad? Que el que comenzó en nosotros, o sea, en mí, en ustedes, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahí vamos, pasito a pasito, pasito a pasito, y mientras más obedecemos, hasta casi corremos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Por eso muchos cristianos jóvenes llegan a ser pastores. Muchos cristianos jóvenes llegan a dar clases. Muchos cristianos jóvenes hacen muchas cosas para Dios. ¿Por qué? Porque están en obediencia, no en desobediencia. El que está en desobediencia difícilmente va a poder mantener su ministerio. Y más en su hogar, va a ser más problemático. ¿Sí? Amén. Por eso, muéstrame tu fe por medio de las obras y yo te enseñaré mis obras por medio de la fe. O sea que van de la mano las dos. ¿Qué se necesita para llegar a ser, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Seguro Social? ¿Qué se necesita en nuestra rama para llegar a ser intendente? Intendente. Ajá, o sea, pero el intendente, ¿te acuerdas de ese puesto? Sí, Que andaba acá hasta de trajecito verde y todo así, caminando. Se llama mal. Ajá. ¿Qué se necesita? Haber pasado todos los procesos. Todos los procesos. Si yo no llegué a hacer un exhaustivo, ¿cómo voy a saber si realmente hicieron un exhaustivo? Un exhaustivo, para los que están aquí, es, por ejemplo, en los vestidores. Pueden limpiar de todo por afuera, hasta arriba. Pero si no le limpiaron abajo y atrás y a los lados de los vestidores, ese no es un exhaustivo. Nos lo tachan y nos vuelven y nos ponen de nuevo a hacerlo. ¿Sí? Pues quiero hablar contigo si le hacemos un exhaustivo aquí. Ya hace falta. Sí, pero si no mueven los muebles y le limpian todo, igual en las salas de los pacientes, si no se limpia todo, no cuenta como exhaustivo y se tiene que volver a realizar. En el quirófano peor. Un exhaustivo. Cuando nos ponían el germicida, si no llevaba la medida especial adecuada de agua con germicida, se pegaba y para quitarlo. Parecía dulce. Ajá. Y muchos mal horas. Viene tal, vamos a echárselo directito. Espuma tras espuma tras espuma, y hasta que se quitara la espuma, ya podíamos decir que estaba limpia la pared. O la mesa de intervenciones. Entonces, para poder nosotros dirigir, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Y empieza uno desde el hogar. Por eso nuestro principal ministerio es el hogar. Si usted su casa la tiene limpia, va a tener una iglesia limpia. Si usted su casa la tiene ordenada, va a tener una iglesia ordenada. Y así, consecutivamente. Pero si yo llego a su casa y usted la tiene hecho un tiradero y quiere venir y decirle al pastor lo que tiene que hacer, pues no. Perdóneme, pero así ya no. No cuenta. ¿Por qué? Porque quiere arreglar afuera lo que no ha hecho en su casa. ¿Es una contradicción gigantesca, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces no puede venir a decirme, ni a los demás, tengan mucho cuidado con eso, hermanos y hermanas. Si alguien con un desorden en su vida quiere poner orden en una iglesia, pero no ha ordenado su casa, allí hay problema de autoridad, de autoaceptación y de todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Sí, es amén. Lo mismo que querer poner orden en la vida de otros. Así es. Tenemos nuestra vida desordenada. Sí, es lo que pasaba por ejemplo, con mis padres. Mis padres diciéndome que no tomara y que no tomara y que no tomara, pero ellos
Principalmente mi papá el fin de semana, inflando. ¿Y él con qué autoridad me dice que no tome? Yo no conocía a Cristo. Pero si hubiera conocido a Cristo, aunque no tuviera autoridad, me someto. Amén. Pero no conocía a Cristo. Tuvo que llegar a Cristo y decirme, hijo, ya no tomes. Mira, te hace daño, no te voy a mandar al infierno, te hace daño. Confía en mí. Yo lo tomé así. No sé cómo lo va a tomar usted. Yo no le estoy diciendo que no me va a mandar al infierno por eso. Igual me puede mandar. Pero yo lo entendía, si no te voy a mandar al infierno, te hace bien a ti. Tú vas a ser el beneficiado por no tomar. Amén. Tú vas a recibir el bien. Oh, sí, Señor, tiene razón. ¿Me sujeto a quién? A Dios. Ahora mi papá sigue tomando, pero yo ya no. Y yo puedo decir, Dios, pero mi autoridad toma, voy a tomar yo. Pero me va a decir Cristo, ¿me viste a mí tomar alguna sola copa de vino? No lo he visto. Y nunca lo voy a ver tomar una copa de vino adulterado. De jugo de uva, sí, que es el real vino. Amén. Porque el Señor está ansioso, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, ansioso de volver a tomar el jugo de la uva y de cenar con nosotros. Amén. Entonces, podemos nosotros seguir creciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Alguna duda aquí? No. ¿Está claro? Amén. Ok. Dice aquí el proyecto 7, ¿has dado gracias a Dios por tus rasgos? Y mira aquí lo que dice. Entiende lo que implica cada rasgo inalterable. Luego, dale gracias a Dios por ello. Por ejemplo, mis padres y mis antepasados, el primer punto. Viene su condición espiritual, su nivel económico, sus problemas de salud, sus éxitos y fracasos. Y a la derecha viene la oración. Gracias por lo que tú elegiste para ser mis padres. Y aquí no importa la condición espiritual, ni el nivel económico, ni los problemas de salud, ni sus éxitos y fracasos. Yo nada más le tengo que dar gracias a Dios por los padres que me dio. Amén. Ay, para que Slim fuera nuestro papá. Gracias, Señor. No. No, ¿verdad? Prefiero el mío. Mejor el de nosotros. Así es. Porque no hay ninguno mejor Ajá. que el que nos tocó. Así es. Y la que nos tocó. ¿Sí? Todos sabemos que tenemos el mejor padre y la mejor madre. Amén. Hayan sido como hayan sido. Así es. Hayan tenido problemas económicos, hayan tenido problemas en su relación espiritual, sean físicamente sanos o no, tengan éxitos y fracasos. De todos modos, el padre y la madre que nos vio nacer fue el inalterable que Dios usó para que nosotros llegáramos a este mundo. Amén. Por eso, gracias por los que tú elegiste, o sea, el Señor, para ser mis padres. Y aquí rompemos con el trágico pensamiento, es que yo no pedí nacer. Exacto. Sí. ¿Para qué me trajiste al mundo? Tengo una prima que le dice a su mamá que la tiene que mantener porque Fíjate, qué grave error. Claro. Pensamientos demoníacos. Que se ponga a barrer, a trapear, a lavar trastes. Exacto, mejor. Y la mantiene. Es que, ¿por qué? pide 250 para planchar los uniformes de su papá. Fíjate nada más. Mira aquí, el 2, mi momento en la historia. Fíjense bien los puntos que vienen. Más cerca al regreso de Cristo. Ya cada vez estamos más cerca de la segunda venida del Señor. Amén. Mayores tentaciones, tenemos más luchas. Así es. Creciente apostasía. Cada vez la gente está más en contra de la doctrina de Dios por medio de los apóstoles. Y el aumento de la ciencia, que también como es algo terrible para los cristianos. Pero dice la oración, gracias por escoger este momento en la historia para traerme al mundo. Y aquí rompemos el clásico de que no, yo no voy a tener hijos porque mira cómo está el mundo de malo.
¿Y eso qué? Dios tiene control. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de nosotros. No tenemos por qué temer. ¿Sí? Es algo muy importante esto, porque muchos por eso ya no quieren tener hijos. Mi raza, características particulares y la reacción de otros. Estos dos. Y también gracias por las características raciales y de color que me diste. Nuestro origen nacional, el sexo, nuestro orden de nacimiento, nuestros hermanos, hermanas, mis rasgos físicos, mis habilidades mentales, mi envejecimiento y muerte. Y fíjese bien, los rasgos físicos: nariz, orejas, ojos, mentón, boca, pelo, cicatrices, rostro, gracias, hijo, talla, manos, pies, salud, complexión, color de piel, lunares y lesiones también. ¿Cómo ven? Fíjese en el sexo. Están las características físicas, diferencias emocionales, responsabilidades correspondientes y limitaciones. Estas dos van de la mano. ¿Sabe por qué? Porque entonces yo tengo responsabilidades correspondientes, cuáles me corresponden como hombre y cuáles me corresponden como mujer, y me limitan también. ¿Cómo ven? Y aquí viene también un agradecimiento por eso. Dice aquí: gracias por los propósitos especiales que me diste a causa de mi sexo. Fíjate que este es un inalterable con el que yo como mujer trabajadora, Sí. antes feminista, he luchado mucho. Claro. El servir sabiendo que soy la que gana más, sabiendo que soy la que más estudios tiene, tener que humillarme y servir. Claro. Porque antes en mi mente feminista pensaba, pero porque yo tengo que hacerlo todo. Es que eres la mujer. Pero porque yo tengo que tener los hijos. No, es que eres la mujer. No, ahora ya sé que no. Ahora ya sé que Dios así lo manda, ¿verdad? Amén. Y que mi función es servir y criar a los hijos. Y ya no lo veo con ese rencor con el que lo veía antes. Exacto. O sea, yo lo veo como mi obligación. Exacto, es mi propósito que Dios me mandó. Ahora, ¿para qué te preparaste? ¿Para qué me preparé profesionalmente? Sí. Para servir. Nada más que desviamos el propósito siempre. Queremos estar preparados para que nos sirvan cuando estamos preparándonos para servir. Amén. ¿Sí? Por eso muchos médicos y todos, muchos con altos niveles de educación secular, tienen problemas. Sí, por eso son tan infelices. Y también los que no tienen estudios, porque se sienten inferiores cuando hay una capacidad enorme también, aunque no haya estudios seculares. Como que a veces está uno contento con lo que tiene. Sí. Permíteme, mira. Sí, adelante. Como que uno está contento con lo que ya uno es. Ajá. Pero, a lo mejor por tu forma de expresarte, de tratar a las personas, dentro de la iglesia principalmente, que es donde más ha convivido uno, y en el trabajo también, que me pasó a mí. Sí. Entonces, hay gente que te ve trabajando dentro de la iglesia y te busca y te lee y te anda ahí, pues como de alguna manera haciéndote la barba. Sí. Pero cuando, o sea, tú estás bien, no a lo mejor sin estudios y lo que sea, estás bien, vives tranquilo, porque pues ni te acuerdas que no tienes estudios porque andas en lo tuyo. Pero cuando una persona te dice, ay, ¿y qué estudios tiene, hermana? ¿Qué esto y qué lo otro? Y ya le dices, no, nada más tengo la primaria. Como que pum, te tumban ahí y ya no te pelan. Por no tener estudios, por no tener alguna estudio universitario. Entonces dices, uy, pues es que eso es lo más importante para las personas. Sí, desafortunadamente, muchas. En todos los sentidos, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en el mundo, donde sea. Entonces, ahí es donde tú dices, entonces sí tienes que estudiar.
tienes que prepararte. Aunque no trates mal a la gente, pero sí buscas eso porque te quedas, que la canción te habló, porque ya me pasó, ¿te acuerdas? Sí. Ahí en Sí. Entonces, pues ya me quedé yo con eso, dije, yo estoy contenta y nomás de repente como una tómala. Sí. Pues como que te Sí, pero por ejemplo, ese es un rasgo inalterable tuyo. Uh-huh. Entonces lo tienes que aceptar. Claro, claro. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. El problema es que nosotros lo hacemos más grande. Uh-huh. Ese es el único problema. Por eso Dios a nosotros siempre nos va a pedir que le demos gracias por todo. Uh-huh. Porque aunque te hayan hecho menos, aunque me hayan hecho menos, eso no indica quiénes somos. Eso indica lo que ellos piensan de nosotros. Claro. Aparte ella aplica lo que dice la palabra, que cuando ellos nos humillen, Dios nos va a exaltar. Así es. También, dime, Lalito. El enfoque. Uh-huh. Es el enfoque que tú Sí. le das. Yo tuve la fortuna de nomás tener secundaria. Yo me considero exitoso. Claro. Pero cuando me preguntaban, siempre ponía por alto a mi padre. Porque primero que nada, fue con mi persona, Uh-huh. por lo que yo me abrí paso. Sí. La secundaria primaria y secundaria es lo básico, lo mínimo aceptable. Ahorita subió a preparatoria, ¿verdad? Entonces, siempre, todo el mundo que me preguntaba, gracias a Dios por los principios que me enseñó mi padre, Claro. honrar, no robar, Uh-huh. trabajar, porque no va a llegar a checar el tarde, se Sí. trata de demostrar todos esos valores. A veces un profesionista no los tiene, No. no los tiene. Exacto. El deseo de servir, el deseo de ayudar. Tú puedes llegar a trabajar siendo un profesional y no servir. Limitado, trabajas con limitaciones. Y nosotros, por ejemplo, a lo mejor también requerido, bueno, no tengo el gusto de conocer ese ámbito de su vida, Sí. pero a lo mejor también era de los que daba el extra, Uh-huh. la ayuda, la solidaridad, o sea, Sí. los valores también. Hay veces que tienen que aprenderlo los que estudiaron, porque Sí. crecen con un título, pero carecientes de valores. Claro. Entonces, la manera en que proyectes tú qué herramientas fueron las de tu vida, Uh-huh. esas te exaltan y exaltas a tu Padre y exaltas a Dios. Sí. Porque yo nunca pensé que si no iba a tener un título no iba a salir adelante. Yo no enfrenté la vida con aquel ímpetu, con aquellas fuerzas, con aquellas ganas, Sí. y obviamente ya había por ahí una sael y toda, entonces, pero lo que es también estar chavo e inmaduro, ¿verdad? Claro. Porque obviamente no discernía Uh-huh. yo de que, pues preparado iba a ganar más, sin embargo, Dios no te deja nunca de su mano. Jamás. Entonces ahí exalté a mi padre, estuve conforme, le gracias por lo que tuve, y Sí. Dios siempre nos bendijo. Así Amén. es, De es alguna que manera. a nosotros mi papá nos enseñó a trabajar. Somos personas desde muy Exacto. niños. Mi papá nos enseñó a trabajar. Mi mamá fue una mujer que trabajó muchísimo a pesar de que se quedó con 8 hijos. Pues mi papá trabajando, ella se encargó de nosotros todo el tiempo, pero aún así mi papá nos enseñó a trabajar. Entonces mis hermanos y nosotras trabajamos desde muy chicos. Sí. Aunque mi papá nos dio la escuela, nosotros fuimos los que dijimos, no, ya no. Nosotros fuimos los que creímos que la escuela no nos iba a hacer falta. Claro. Pero gracias a la enseñanza que ellos nos dieron de trabajar desde muy pequeños, también nosotros nos abrimos el camino pues yo en la zona industrial yo trabajé muchísimos años, casi toda mi vida. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo. Pero como dice el hermano, o sea, a lo mejor los valores que traes, las enseñanzas que traes, la gente te ve como que, pues te desenvuelves perfectamente en muchas áreas de aquí de la sociedad. Sí. Y pues a lo mejor eso hace que muchas personas te vean como que tienes muchos estudios y X y Y, pero pues ya cuando se enteran, pues ya dicen, no, pues como que no es de aquí. Así es. Hay un Pero lo pensamiento. importante es eso, ¿verdad? Que Sí. uno aprende a trabajar. Dios nos va haciendo más fuertes con Así todas las es. circunstancias. Por eso la invitación es esta, que aceptemos nuestro real yo, el verdadero, Uh-huh. gracias a los rasgos inalterables de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil. Mire, traigo aquí una imagen que dice, no es que la vida se haga más fácil. El actual trae un montón de flechas clavadas en la espalda y el viejo yo
es un lobo tirado con una sola flecha. Pero el nuevo está ahí un montón, el yo actual, y parado, de pie. Dice, es que tú me haces más fuerte. ¿Quién? Pues Dios. Amén. Con tanto flechazo. Con tanto flechazo, con tantas circunstancias difíciles. ¿Sí? Por eso nosotros ya no vamos a estarnos quejando, ni vamos a decir que si es una exageración, o de que si esto le toca a mí o le toca a él. No. Tengo que tomar mi responsabilidad como es, y aunque haga más. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo dejó también bien estipulado con la segunda milla. La primera milla es por obligación, ¿se acuerdan? Que los romanos le daban a los cristianos su mochila pesadísima para que la llevaran una milla, y el Señor dijo, yo no te digo que vayas una, yo te digo que vayas dos, porque la otra la vas a hacer por amor y vas a amar hasta a ese soldado, porque lo vas a hacer para honrarme a mí. Amén. Entonces, la segunda milla, ¿cuál es? Pues todo lo que nos pidan. Si está en mis manos, si no, aunque quiera. Si no puedo, ¿por qué se lo voy a dar? No tengo. Pero si tengo, ahí va. Y muchas veces Dios nos pide lo que tenemos, no lo que no tenemos. ¿Sí me siguen? Amén. Amén. Entonces, este proyecto 7, pues ahí en su casa, les voy a pedir que le den gracias a Dios por estos 10 inalterables. Amén. ¿Sí? Que estas oraciones que están viendo aquí ustedes las hagan personales. Bueno, dice, por esto, bueno, yo le voy a dar gracias por mi papá tal, por mi mamá tal, le voy a dar gracias también por el momento en la historia, por mi raza, por mi origen nacional, por mi sexo, por mi orden de nacimiento, por mis hermanos y hermanas, por mis rasgos físicos, mis habilidades mentales, mi envejecimiento y muerte, porque hasta para eso le tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Cada vez se acerca más. Así es. ¿Sí? Cada día. Cada día. Ok. Entonces damos vuelta a la página 26 y dice cómo conquistar una mala imagen de sí mismo mediante la demostración de gratitud. El siguiente testimonio ilustra cómo una persona con una pobre autoimagen mejoró grandemente su autoaceptación mediante el desarrollo del buen hábito de la gratitud. Y dice lo siguiente, yo luché con una muy mala autoimagen durante la mayor parte de mi vida. Cuando llegué a la edad de 29 años, mi concepto de mí mismo me causó una profunda depresión. Luego, un día descubrí un pequeño proyecto que transformó mi vida de la depresión a la plenitud de felicidad y gozo. Dice aquí, el proyecto que ella descubrió estaba contenida en la historia de la vida real de un escritor reconocido que sufrió depresión por muchos meses. Un día un amigo sabio le dio una idea que no solo fue la base de su curación, sino que abrió toda una nueva dimensión de su vida. ¿Por qué no empiezas a enumerar las personas que te han ayudado en tu vida y vuelves a darle las gracias por lo que hicieron? Él empezó a escribir cartas de gratitud. Las respuestas que recibió de aquellas a quienes escribió fueron tan alentadoras que pronto había olvidado toda su depresión. Ahora, ¿cómo fue aplicada esta idea? Dice aquí, yo diseñé mis propias tarjetas con una mariposa y un texto bíblico. Luego hice una lista de personas que me habían beneficiado en mi vida. Mi primera carta fue para mis padres, por su amor, paciencia y amor por proveer un hogar cristiano para mí. Las siguientes cartas fueron para cada una de mis hermanas, hermanos y parientes que habían ayudado en mi vida de tantas maneras. Luego escribí a amistades, pastores, maestros y conocidos. Al poco tiempo había escrito cerca de 100 cartas. No recuerdo cuándo me dejó la depresión, solo que ya no estaba allí. Empecé a ver un emocionante cambio en mí. La gente empezaba a contarme cómo yo había tocado sus vidas. Súbitamente reconocí que no era tan importante mi aspecto como lo era el hecho de que yo estaba ayudando a la vida de otras personas como Rosy. Rosy era una señora de mi iglesia que daba
de sí misma su dinero y su tiempo a los jóvenes de la iglesia. Le escribí a ella y le dije cuánto apreciaba yo todo lo que ella había hecho por mí y lo que me había enseñado de Jesús, en la manera que ella se había dado tan generosamente. Después de esto, cada vez que veía a Rosy, ella me miraba con lágrimas en sus ojos y me decía cuánto apreciaba esa carta y cómo había llorado al recibirla. Rosy fue a la presencia del Señor pocos meses después de eso. Me siento tan contenta de no haber perdido esa oportunidad. Pronto empecé a ser una persona agradecida. Empecé a buscar cosas por las que podía dar las gracias. Empecé a cargar tarjetas conmigo por si veía a alguien hacer algo que me llamara la atención. Luego usaba la tarjeta para expresarle a esa persona cuánto significaba su acción para mí. Con el paso de los años he enviado cartas a mi dentista por mi nueva sonrisa, al ujier por su ayuda tan amable, al chofer del autobús por servir con una sonrisa, a los médicos, a niños, a cerrojeros y a los ancianos. ¿Cómo se quita la depresión? Mostrando gratitud. Muchas veces, en vez de ver las cosas buenas de las personas, que es una tendencia no natural, vemos las malas acciones de las personas, que es la tendencia más natural. ¿Sí? Es la más natural. Pero la que no es natural es la gratitud. ¿De ver qué? Lo bueno en las personas. Por eso, nosotros tenemos que estar siempre agradeciendo por todo lo que estamos viviendo. ¿Sí? Acabamos de hablar de depender de Dios y miren, sabemos que hay un cuidado, sabemos que pueden pasar cosas, circunstancias, todo, mas sin embargo, no lo podemos evitar. ¿Sí? Es bonito, o sea, Así es. se va autofortaleciendo. Y vamos creciendo. Vamos creciendo, es delegar. El delegar a las personas muchas cosas a nosotros nos va a dar una confianza en los demás. ¿Quién se acuerda el concepto de confianza? ¿Cómo lo vimos? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan que una vez les dije que cuando es digno alguien de nuestra confianza? ¿Sí se acuerdan? Lo dijiste sí, pero no el contenido. ¿No se acuerdan? ¿Va de la mano con seguridad? Sí, también, pero les di un ejemplo. ¿Sabe cuándo una persona es digna de confianza? Cuando yo se la doy. Si no es digna de confianza. Por eso se convierte en un reto, ¿no? Es un reto. Si le dices a alguien confío en ti, ya estás generando en la persona un compromiso. Un compromiso y aparte un despegarte del querer controlar todo. El querer nosotros controlar todo es algo antibíblico. El que tiene control de todas las cosas es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La parte que nos corresponde, mire, del ejemplo que le di de mi hijo y de mi esposa, no se nos cayó la niña, pero se nos cayó el niño 2 veces. La primera vez, yo estaba en la guardería, entonces me habla mi esposa, hoy no puedes venir, que mira que la niña le abrió la cuna al niño y se cayó y se hizo un chipotote. No, pues ahí voy a pedir pase de salida y voy a las 2 de la tarde con el tráfico tremendo de los carros. Y yo, Señor, que el niño esté bien, Señor, que el niño esté bien, te doy gracias por lo que sucedió y esto, el otro, aquello. Llego a la casa, en vez de regañar a mi esposa y a la niña, me puse a orar por el niño. Imponiendo manos luego, rogando a Dios para que esté bien y vámonos a urgencias. ¿Qué gana uno con reclamar? Sí, ya sucedió la circunstancia.
ya no ganamos nada, al contrario. Se hace más grande el asunto, se empeoran las cosas y se hace sentir todavía peor. En este caso yo voy a hacer sentir peor a mi hija y a mi esposa. A mi niñita sin comprender por qué abrió la cuna y a mi esposa porque supuestamente no la cuidó. Yo sé que ella la estaba cuidando. Sin embargo, pues tuvo que hacer algo más. El niño fue y abrió la cuna y la niña fue y abrió la cuna y se cae el niño y se da su chipotote. Esa fue una. Otra. El niño quiso supuestamente matar una mosca, entonces estaba en el respaldo de un sillón, se le acabó el respaldo cuando hizo esto, y pum, se fue de espaldas y hizo un chipotote acá atrás. No sé si le han visto que tiene como si se hubiera descalabrado. Igual me habla mi esposa, y ahí voy otra vez, igual en la tarde, con el trafical. Ay, que esté bien, Señor, por favor, cuida al niño, que no le haya pasado nada grave, por favor, guarda el corazón de mi esposa, que el niño esté bien, que la niña no se haya asustado, y él pide, llego a la casa igual, a orar por él y vámonos a urgencias. Sin decir nada. Yo no puedo tener el control de todo, yo tengo que irme a mi trabajo, tengo que dejar a mis hijos con mi esposa, ella los va a cuidar en la medida que Dios se lo permita. ¿Sí? Entonces mi responsabilidad me limita a estar en casa cuidando todo. La responsabilidad de mi esposa le limita a ella ¿a qué? A estarme cuidando en el trabajo. A mí también me limita a estarla cuidando a ella, y todas las limitantes que hay son porque Dios quiere ejercer un poder todavía mucho más grande en nosotros. ¿El de qué? El de delegar. Mi hermano, que en paz descanse, abrió una pozolería. Él acaba de morir, va a ser un año, el 7 de enero va a ser un año que murió. ¿Usted cree que él se preocupó por quién se iba a quedar con sus 2 casas, con sus 2 autos y con su pozolería? Claro que no. En el momento en que nosotros vamos a entregar el equipo, ese día vamos a dejar todo aquí. ¡Todo! Tenía 4 hijas. ¿Usted sabe lo que va a pasar con esas 4 hijas? Pues Dios las va a cuidar. Ella no está aquí. No sé si me sigue. Pero ella no tiene ni vida ni control. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser libres. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a ser libres. Estamos llamados para ser libres, no para estar atados, esclavizados. Por eso la palabra de Dios nos dice que el que tiene hijos haga de cuenta que no los tiene. ¿Para qué? Para ejercer un poder espiritual en el cual yo voy a tener la libertad y mis hijos van a tener su libertad. Delegar. Confiar en Dios. Poner en manos de Dios a nuestros hijos, sabiendo que los cuida mejor que nosotros. A mí me quisieron quitar el vicio y no pudieron. Me quisieron casar y no pudieron. De veras. Querían que tuviera hijos y no podían. Querían que fuera feliz y no pudieron cumplir ese objetivo ellos. Y no porque sean malos, porque están limitados. Autoaceptación. Y también las cargas, ya cuando no puedes con un hijo, pues ya se lo entregas a Dios. Exacto. Entregarlo hasta que Él haga la obra. ¿Qué voy a lograr yo? O ustedes. Cuando estamos apurando en todo tiempo, si ya sucedió una circunstancia difícil. Estamos tratando de ayudarle a Dios. Exacto, y no lo van a poder evitar. Mire, es como el ejemplo que le puse del golfista. Si usted está como el golfista viendo el agua,
En vez de ver el objetivo, que es el hoyo para que caiga, pues su pelota se va a ir al agua. Si usted está pensando en tragedias para sus hijos, eso le va a suceder a sus hijos. Si usted está pensando en bendiciones para sus hijos, eso le va a suceder a sus hijos. Debemos de ser prácticos, objetivos y directos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces Dios se va a encargar de nuestros hijos, de mi vida, de la vida de mi esposa y de todos los de alrededor. Imagínense yo yendo a sus casas, a ver, ¿tienen idolatría? Voy a llegar y la voy a quitar, ¿con qué? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué fin? Dios le tiene que decir a usted, quite su idolatría de su casa. ¿Sí o no? Voy a ir a su casa y a ver, ¿dónde está su esposo? ¿O dónde está su esposa? ¿Qué anda haciendo su esposa? Mire cómo anda vestida su esposa. Yo no tengo el poder para hacer cambiar a su esposa, ni a su esposo, ni a nadie. Es más, ni a mis hijos puedo cambiar. Puedo darles un buen ejemplo para que Dios opere y ellos hagan lo que tienen que hacer. Miren, decía mi esposa que mi suegro los enseñó a trabajar. A mí mi papá no me enseñó a trabajar. Nunca me dijo, tú debes de hacer esto, así, 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 así. No. Pero ¿sabe cómo me enseñó? Con su ejemplo de levantarse temprano a irse a trabajar. De regresar y luego otra vez irse a trabajar. Regresaba, descansaba y al otro día a trabajar. Y yo lo veía, mi papá se va a trabajar. Uy, tremendo. Pero yo veía que se levantaba a las 5:30 de la mañana. Ejemplo. Aunque no me dijo cómo manejar el torno, aunque no me dijo cómo barrer, cómo trapear, cómo esto, cómo lo otro, pero Dios se encargó de todo eso. Sí, porque ahorita ya dicen, es que a mí no me enseñó, no, pero viste el ejemplo. Claro, es que no se necesita más que un simple ejemplo. No hay excusa. No hay. No tenemos excusa, por eso los inalterables son eso, inalterables. Nada más que tenemos muchos pretextos para no hacer las cosas, para hacernos las víctimas. Por ejemplo, yo cuando estaba, bueno, que los tenía chicos a ellos. Sí. Híjole, yo sentí que tuve el control siempre. Y se me caía. Claro. Iban a la escuela, pero prácticamente me acabé mi estómago. Así con es. Los nervios, Sí. Con la ansiedad de que no les va a pasar esto, de que o sea, me acabé el estómago completamente. Y fíjate, la palabra de Dios dice que los deben de criar bien, no de preocuparse bien por ellos. La mujer tiene que ocuparse y el papá de criar bien a los hijos. No de preocuparnos por los hijos. Hay una diferencia abismal entre criar bien a un hijo y preocuparse muy bien por un hijo. Y es algo que Dios nos manda, preocuparnos por ellos. Dice, cría bien a tus hijos. Te acabaste tu estómago, tus nervios, andabas estresada, andabas enojada y todo pasaba. ¿Por qué? Porque andamos queriendo tener el control de cada cosa cuando no podemos. ¿Sí? ¿Sí? Y ya hasta me estaba divorciando casi. Fíjate. Pero ustedes fueron a mi casa a orar. Gloria a Dios. Sí que tenía que dejarlo todo en manos de Dios. Así es. Todo se ha dado y Andrea va evolucionando gracias al poder de Dios que obra en todas las personas que tienen contacto con Él. Claro. Es que es para enseñarte a ti. Nuestros hijos son para enseñarnos a nosotros cosas que todavía no hemos aprendido. Y Dios va a hacer subir cosas a nuestro corazón que no han subido a nuestro corazón. ¿Por medio de quién? De nuestros hijos. ¿Sí? Por eso el autoaceptarnos también es muy importante. Es más, es importantísimo. Esta señora, ¿qué hizo? Escribí cartas agradeciendo, y miren la bendición que tuvo, se le olvidó la depresión. Sin tomar pastillas, sin ir con el psicólogo, ni con el psiquiatra, ni con nadie más. Nada más agradeciendo. ¿Y qué dice el Señor? Dan gracias a Dios en todo.
Nosotros cuando nos chocaron en Tampico, yo le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque estaba vivo. Mi hija sí con dolor, mi hijo también, mi esposa también, tranquila mi esposa. La que yo esperaba que se iba a poner histérica, iba a estar con grito, pero a todo lo que daba, bien tranquis. Y dije, no, pues gracias Señor. Y más gracias, mi otro hermano, bien preocupado por su hija. El otro hermano que iba manejando preocupado por todo. Hermano, no se preocupe, mire, estamos bien, dele gracias a Dios. Hermano, pero seguro que está bien. Claro que estamos bien. Sí, tuvimos rectificación de cervicales, es obvio, en un choque. Pero todo para la gloria de Dios. Y miren, mi rectificación de cervicales, que es como la tercera, yo a veces ni la siento. ¿Por qué? Porque soy agradecido con Dios. En el momento le dimos gracias a Dios. Y es algo difícil. El Señor que nos chocó, pero por culpa de mi hermano, porque no se detuvo, él pensó que yo lo íbamos a golpear. Le dijimos, ¿cómo están? ¿Están bien? Se sorprendió. O sea, éramos 3 varones contra 1. Ha de haber dicho, no, ahorita aquí me van a hacer papilla. No, todavía le fuimos a preguntar que si estaban bien. ¿El carácter de quién? De Cristo. ¿Hubiera sido el mío el anterior? Olvídense. Hasta el hermano lo hubiera llevado. ¿Sí me siguen? Cuando agradecemos, Dios se encarga de muchas cosas. El universo lo mueve Dios a favor de nosotros. Y todas las bendiciones llegan también en favor de nosotros. Para poder nosotros seguir adelante y descargar todo en Él. Por eso, Él es el que nos fortalece. Si usted ve la imagen que traigo, de que una sola flecha lo derribó. Pero ese era el antiguo yo. Ahora está lleno de flechas, pero sigue de pie. ¿Más qué? Más fuerte. Sin las adversidades, sin las circunstancias difíciles, jamás vamos a madurar. ¿Y cuándo vamos a madurar? Cuando le damos gracias a Dios. Se cayó mi hijo 2 veces. Gracias a Dios. ¿Quién lo permitió? Dios. Dice la palabra de Dios que una hoja de un árbol no cae sin su consentimiento. Porque Él es todopoderoso. Entonces, si mi hijo se cayó 2 veces, Dios lo permitió para ver mi corazón. Pero para hacérmelo ver a mí. ¿Ya se han autoexaminado? ¿Han visto cómo reaccionan? ¿Han visto lo que hacen? Esto es lo que dice el salmista, el rey David, cuando le dice al Señor que lo examine. Es ver cómo reaccionamos ante las situaciones adversas y cómo vamos a dar gloria o vamos a negar al Señor. ¿Por qué cree que Pedro negó 3 veces al Señor? Por miedo. ¿Por qué más? Porque lo tenía que negar. Pero el hecho de que lo haya dicho el Señor, pues no quiere decir que lo tenía que negar. No, porque ya está escrito. Ya estaba, todo estaba escrito. Por eso todo se consumó al final. Hasta Él lo dijo. Pero de Pedro no estaba escrito. ¿Pero negaría? Sí, no estaba escrito. Ahorita ya está escrito para que nosotros lo entendamos, pero cuando el Señor Jesucristo le dijo, no, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, todavía no estaba escrito. Los apóstoles todavía no escribían los evangelios. Por pena. Por pena, ¿por qué más miedo? Pena, ¿qué más? Por opción, porque lo vendió por interés. No, que lo vendió fue Judas. Pues yo siento que también por cobarde, ¿no? Porque sabía que si decía, lo iban a llevar junto con Dios. Cobarde también, miedo, cobarde, temor. Todas esas circunstancias están en nuestra naturaleza. ¿Sí?
Y en ese tiempo, este varón todavía no tenía bien forjado su carácter. Él con una flechita caía. ¿Sí? ¿Pedro mataba gente? No, Antes no. Pedro no. Era el apóstol Pablo. Pedro fue el que lo negó 3 veces y él era muy enojón, fue el que le cortó la oreja al soldado. ¿Sí? Pero nuestra naturaleza así es. Prometemos y decimos, pero no cumplimos. Por el qué dirán, por el miedo, por la vergüenza y por todas las cuestiones que nos gana en nuestra mente. Aquí lo más importante era que, pues, negó al Señor. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a tratar igual que a él. Cuando él le dijo, yo hasta la muerte te sigo. ¿Sí? Pero no lo pudo seguir. Lo negó 3 veces. ¿Para qué? Para que el Señor le repitiera 3 veces cuánto lo amaba, pero también para que su ser interior fuera renovado. Si Pedro no le hubiera dicho nada, él hubiera quedado tranquilo, no le hubiera pasado absolutamente nada más. Sin embargo, el propósito se cumple y sí, Lalito. Ahí sí ya estaba eso destinado para él. ¿Por qué? Porque sobre él, que es su nombre, empezó a poner la iglesia. Pero la piedra angular es Cristo. Es ahora que hay unas iglesias, la más común, dicen que la piedra angular es Pedro, pero no, es Cristo. La piedra sobre la cual fundó su iglesia, que es este hombre, su significado es piedra, el de Pedro. Es piedra. Era duro como él solo. Todos los seres humanos somos duros. Entonces, para poder nosotros ir rompiendo la dureza, que Dios nos ayude a romper, necesitamos ser agradecidos con todo. Pero desafortunadamente, la historia nos enseña lo contrario. Si nos pasa una desgracia, en las películas hasta se ponen los superhombres hasta tomados, se tiran a la desgracia, están todos depresivos, cuando deben de ser de qué, de agradecerle a Dios. ¿Sí? Igual nosotros, el autodiseño que ya Dios nos dio es para agradecerle. Todos los inalterables que tenemos, nuestros limitantes, por eso les hice ver esta limitante, que es en el sexo, responsabilidades correspondientes y limitaciones. Esto también viene de parte de Dios, para nosotros entender. ¿Sí? Entonces, si yo estoy limitado en todas las áreas, ¿qué tengo que hacer? Ser obediente. Ser obediente, agradecido, entendido. Dar gracias. Okay. Y aparte, delegar. ¿Cómo se hace una gran nación? Delegando. ¿O pocos ustedes creen que el presidente puede hacer todo? No. Solamente Dios. ¿Sí? Amén. En el hogar, ¿usted puede hacer todo? Y le pregunto nada más a la mujer en el hogar, ¿puede hacerlo todo? Yo sí. Gracias a Dios. Entonces, tú, Coquito, tus hijos nunca se hicieron un raspón, ni un chipote, ni nada. No, en el hogar, yo me refiero de Es labores. Que me refiero a todo. No. El hogar me estoy refiriendo a todo, no dije labores domésticas. No. En el hogar, ¿pueden con todo? No, ni nosotros. A veces no podemos evitar un simple choque. Así es. ¿Amén? Amén. Ok, entonces, ¿alguna duda acerca de la autoaceptación?
¿Todos estamos bien? Amén. ¿Amén? ¿Sí? Hay que luchar mucho contra nosotros mismos. Mire, le voy a decir otra frase matona. El propósito de mi vida no es ser mejor que ustedes. El propósito de mi vida es ser mejor que hoy. Amén. O sea, ir creciendo cada vez más en lo personal. Y más en lo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos lo espiritual, lo que es material viene por añadidura. Entonces, luchemos por ser mejores que nosotros mismos que el día de hoy y mañana ser mejores que hoy. Amén. Amén. Ok, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a hacer la oración general para poder ya quitar un poquito del tiempo que ya me tomé de más. Amén. Entonces ahí cada uno en su lugar, por favor, incline su rostro, pídale a Dios, ponga sus peticiones delante de Él y después de poner sus peticiones delante de Él, por favor envíelas al grupo para seguir orando por cada una de ellas. Ya no han estado enviando sus peticiones y la verdad es importante porque si oramos los unos por los otros y estamos poniéndolo todo delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ponernos delante de la presencia de Dios, cerrando nuestros ojitos y poniendo todo nuestro ser en comunión con el Padre. Amén. Bendito Señor y Dios, en esta noche le damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, que terminando el año, Señor, pudimos terminar también el estudio de la autoaceptación, Señor. Y yo le doy muchas gracias, Señor, porque podemos cada uno de nosotros crecer más todavía, Señor. Con su ayuda, Señor, vamos a empezar a crecer, vamos a darle gracias a usted en todo, Señor. Vamos a apreciar también las limitaciones que tenemos, Padre. Vamos a ver que nuestro sexo también viene de parte de usted y todo lo que vimos, Señor, en el estudio nos va a ayudar a comprender más, Señor, nuestra situación en este mundo, Padre. Y, Señor, poder honrarle a usted al aceptar todas las limitantes y las cuestiones inalterables que usted nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le ruego, Señor, para que podamos seguir creciendo, Señor, que usted nos siga ayudando, Padre, que podamos seguir entregando cada área de nuestra vida, que cada vez, Señor, que algo nos moleste o nos dé dolor, nos hiera, Señor, es porque son áreas que todavía no entregamos. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le ruego, Señor, que podamos, Señor, entregarle todo ese tipo de circunstancias, Señor, que podamos cada uno de nosotros ser valientes y esforzados, Padre, para poder entregarle todas las áreas de nuestra vida. Y, Señor, que podamos, bendito Dios, también seguir creciendo para poder servirle a usted y compartir el Evangelio, y que cada persona que nos vea, Señor, se le antoje, Señor, querer ser cristiano, Padre. Porque el buen testimonio, Señor, va a ayudar a que a usted lo anhelen, Señor. A que si la hermosura, Señor, física de cada uno de nosotros vean la interior y digan, yo quiero eso que tiene este hombre o esta mujer. Y Padre, que usted sea glorificado en todo tiempo y en todo lugar. Y Padre, yo le doy gracias, Señor, por este estudio. Gracias también, Padre, le doy por las finanzas, Padre. La mayor parte del tiempo, Señor, por los tiempos como están, estamos padeciendo, Señor, la mayoría en la cuestión de las finanzas. Y, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, le suplicamos, Padre, que no nos falte nada hasta el día de hoy como hoy, Señor, y que podamos tener lo suficiente para poder subsistir y también para poder pagar y también para poder tener el alimento, Señor, y todo aquello, Padre, que necesitamos. Y, Señor, también hay gastos de medicamentos, hay gastos, bendito Dios, también de gasolina, de tantas cosas necesarias, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo le ruego, Señor, para que nos siga enviando todo lo que necesitamos, Padre. Que podamos ver los cielos abiertos, Señor, y que en cada hogar, Señor, se derrame, Padre, su bendición. En cada hogar de los que estamos, Señor, en esta iglesia, de nuestros familiares, Padre, que aún todavía no lo reconocen, que también, Señor, estas bendiciones lleguen, Señor, y los alcancen, Padre. Y bendito Dios, que en su momento, Señor, también nos ayude a ser libres, Señor, en las finanzas, Padre, que podamos ser autosuficientes y que podamos también, bendito Dios, usar nuestras finanzas
para su gloria y para su honra. Y Padre, también le ruego, Señor, por la salud, Padre, que todos aquellos que están enfermos, mi Dios, sea usted, Padre, tocando sus cuerpos, sus mentes, sus corazones, principalmente su corazón, Señor, para que puedan, bendito Dios, empezar a sanar desde adentro, desde su alma, y después físicamente, Padre. Que su Santo Espíritu, Padre, tome el control de aquellos que están enfermos, mi Dios, y que usted los levante, Padre, a través de su bendito, hermoso, precioso Espíritu, que su palabra también llegue y cumpla con su propósito en la vida de cada uno de ellos y de ellas. Y Señor, que podamos ver, Señor, restaurados aquellos que han tenido enfermedades de mucho tiempo, Señor. Que ese milagro, Señor, que está esperando cada persona, Señor, se cumpla en su vida. Y yo le ruego, Señor, para que esta maravilla se cumpla en la vida de cada uno de aquellos que lo anhelan, Señor. También, bendito Dios, le ruego, Señor, por nuestros familiares, Señor, que todavía no le reconocen, Padre. Que sea usted, bendito Dios, tocando sus mentes, para que ellos puedan, bendito Dios, abrirles, Señor, su corazón. Padre, que usted use, Señor, a cada uno de los que estamos presentes y de los que no vinieron, Señor, para que su santo evangelio corra, Señor, y que alcance a aquellos, Padre, que todavía están en la oscuridad, en tinieblas, y que podamos nosotros, Señor, ser usados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo le ruego, Señor, que nos use, Padre. Estamos aquí con ese propósito, Señor, y yo le suplico que nos use para que esta salvación tan maravillosa los alcance y que este regalo de vida, Señor, llegue a cada uno de nuestros familiares, Padre. Que en este fin de año, Señor, ocurran esas maravillas, Padre. Que usted nos pueda usar, que ellos puedan ver, Señor, que la salvación que usted nos da es un regalo y que, Padre, que ellos pueden también llegar ante su presencia y recibir este bendito y hermoso regalo que es la vida eterna, Padre. Por favor, Señor, se lo suplicamos que nos use y que nos dé unas buenas fiestas para este fin de semana. Y, Padre, que también el amor, la paz, reinen, Señor, en cada uno de los hogares, Señor, en este fin de año y al inicio del año, Padre, que podamos, bendito Dios, disfrutar, Señor, de su presencia y, Padre, que podamos todos, nuestros hermanos y hermanas y todos los que estamos con vida, Señor, convivir gratamente y tener también un año nuevo de lo mejor, Padre. Yo le doy gracias, Padre, por todas aquellas peticiones, Señor, que están también en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Por favor, Señor, les ruego que los escuche, que les cumpla los deseos de su corazón. Y, Padre, que este fin de año, Señor, que iniciamos también con prédica el día 2 de enero, Señor, nos dé usted una enseñanza hermosa y que podamos estar la mayoría, Padre, para podernos gozar delante de su presencia y presentarle nuestro agradecimiento por un año nuevo que inicia. Gracias a usted, Padre. Yo le doy gracias, Señor, le alabo y le bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, bendito Señor, y amén. Gloria al Señor. Cualquier circunstancia, pues bueno, Dios ya la sabe. Y estamos, pues también rogando por cada uno de ellos. No se les olvide, por favor, poner sus peticiones ahí en el grupo para poder seguir orando por ellas. Amén. Amén. Ok, pues vamos a ponernos de pie para despedirnos con un canto. Y para irnos más contentos, adelante. Que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, Señor, que sea usted, bendito Padre, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, adelante, atrás de nosotros, Padre, para que podamos llegar con bien. Y bendito Dios, le suplicamos también por un descanso agradable, Señor. Que a través, Señor, de este sueño, Señor, que usted nos otorga, ese sueño que usted le da a su amado, Señor, nos dé ese descanso reparador y, Padre, también sanador, mi Dios. Que podamos meditar en nuestra almohada, Señor, todo lo que hemos escuchado de parte suya, Señor. Que lo tomemos de la mejor manera, Padre. Y bendito Dios, que usted nos ayude a dar el crecimiento, Señor, que necesitamos para nuestras vidas, Padre. Que esa madurez, Señor, que usted nos da, vaya llegando a cada uno de nosotros. Y mi Dios, que usted nos ayude, Padre, para poder comprender todo lo que hemos aprendido de parte suya. Y, Padre, yo les ruego en el nombre de Cristo Jesús también, para que esta cena, Señor, que disfrutemos el día de hoy también, sea rica, más que nada en bendiciones de sanidad por medio de los alimentos. Le damos gracias, Señor, por llevarnos con bien, le damos gracias también por la vida y le damos gracias, Señor,
por el gozo que usted pone en cada uno de nosotros. Le alabamos, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Señor, y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches.